Hola alumnos, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la competencia administrativa y judicial en relación al medio ambiente y más precisamente al daño ambiental una vez configurado. Para iniciar este tema, queremos dejar de vuelta establecido el tema de la competencia en la legislación, que ya lo estuvimos viendo en las bolillas anteriores, pero vamos a repetirlo. Entonces, ¿cuál es el principio? Que en materia legislativa, la Nación tiene la facultad de legislar los presupuestos mínimos, que como vinimos viendo en otras bolillas y específicamente en cada una de las leyes de presupuestos mínimos, son las que fijan un umbral, un piso o una base sobre la cual las provincias dentro de sus respectivas jurisdicciones pueden legislar en más. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se establece que las provincias pueden hacer legislación complementaria? Porque los fenómenos ambientales se caracterizan por su localización y por su movilidad, en el sentido de que ¿quién más idóneo para reglamentar específicamente cuestiones ambientales que las personas que viven dentro de un territorio determinado? Entonces, el principio ya lo dejamos establecido en materia de legislación. Ahora bien, como establece la denominación de esta unidad, la competencia administrativa y judicial, ¿cuál va a ser el principio? El principio es que es de netamente competencia local, es decir, provincial, tanto en la cuestión jurisdiccional, que lo establece la Ley General de Ambiente en su artículo 7. La justicia ordinaria local es la que atendería en cuestiones de daño ambiental y en reclamos de daño ambiental, buscando la recomposición o la indemnización sustitutiva, como lo vimos en las bolillas anteriores, siempre y cuando no se den presupuestos en que ese daño ambiental trascienda las fronteras de la provincia o afecte a vecinos de diferentes provincias. En este caso, la justicia será de competencia federal como excepción. Pero entonces la regla es la justicia local, ordinaria, provincial. La excepción es la federal cuando hay daño interjurisdiccional o los afectados son personas de diferentes jurisdicciones. En materia administrativa, el principio también es que es de competencia local y tan local que es exclusivamente desde los municipios y hasta las provincias, porque quienes tienen el poder de policía, como vimos anteriormente en las bolillas anteriores, son primeramente los municipios que tienen la facultad de precautoria y de prevenir los daños ambientales y son los que tienen la inmediación más cercana con los procesos de habilitación de determinadas actividades, de determinadas industrias, de determinados comercios, y son quienes pueden encauzar las actividades para prevenir o mitigar los daños. Entonces, podemos decir que la competencia administrativa y judicial es una materia no delegada al gobierno nacional y por tanto son las provincias y los municipios, como venimos viendo, los responsables de llevar adelante esta tarea. El programa sigue estableciendo el proceso judicial ambiental, la conceptualización. Ya algo adelantamos en la bolilla anterior, que tiene que ver con el proceso ambiental típico, que es aquel que reclama, mediante el cual se reclama la lesión a un derecho de incidencia colectiva. ¿Por qué de incidencia colectiva? Y lo volvemos a repetir, porque su titular no es una persona determinada, sino que es toda la humanidad. Entonces, esta es una característica fundamental, pero no necesariamente exclusiva del derecho del proceso ambiental. La legitimación activa en estos casos de derecho de incidencia colectiva, cuando se reclama la recomposición o la indemnización por un daño ambiental, haciendo hincapié en el daño ambiental propiamente dicho, la legitimación es una legitimación amplia, como vimos, que está establecida por el artículo 43, que prevé el amparo constitucional, y también por la Ley General de Ambiente. Entonces, habíamos dicho que los legitimados son tanto el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones no gubernamentales de protección del ambiente y también los estados nacionales, provinciales y municipales. Esto cierra con lo que estuvimos diciendo de que las autoridades locales son las que están más próximas de aquellas actividades o del control diario, del control periódico de las actividades, como para encauzar y evitar
que los daños se produzcan o se agraven. Habíamos dicho también que las partes intervinientes en un proceso de incidencia colectiva, reclamando la protección ambiental, van a dar gran envergadura a los dictámenes o a los informes de organismos estatales o de profesionales que son parte de organismos específicos y se equiparan estos informes a los de un peritaje judicial. Esto es muy importante porque para determinar, como habíamos dicho, la configuración de un daño ambiental o su extensión o su posibilidad de ser recompuesto o no, muchas veces y la mayoría de los casos requieren de informes técnicos y científicos. La pretensión, cuando vemos un proceso y decimos, bueno, este es un proceso un proceso ambiental, puede ser por dos características. Por un lado, la pretensión la puede iniciar un afectado determinado alegando la lesión al derecho ambiental de incidencia colectiva. También puede alegar un propio daño, un daño particular a un derecho subjetivo propio. En este caso, la pretensión va a ser una, en el sentido de recomponer ese daño, pero va a poder estar compuesta por diferentes peticiones. Una de sentido particular, que va a tener que ver con la indemnización pecuniaria, que puede ser por una afectación a la salud, a la propiedad o a otros derechos subjetivos particulares. Y por otro lado, el derecho al ambiente sano y equilibrado que prevé la Constitución. También vemos que hay casos en que el proceso puede ser individual, colectivo o hay casos que pueden ser mixtos, como vamos a ver el caso ahora cuando analicemos el caso Mendoza, en que comenzó siendo un caso de índole mixta porque dentro de un mismo proceso se plantearon cuestiones de índole colectiva por la afectación al daño ambiental, al ambiente en general, y pretensiones individuales de cada uno de los afectados que vivían en la cuenca de la Matanza, del río Matanza-Riachuelo. El amparo ambiental, antes, sin escaparnos al tema Mendoza, ya quiero dejar establecido que el amparo ambiental está establecido desde la reforma del año 94 en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y prevé que es la medida más rápida y urgente de protección del medio ambiente. Cualquier persona puede recurrir a esta vía para hacer cesar un daño ambiental y para pedir la recomposición del mismo. Ahora vamos a adentrarnos en un caso histórico y que aún al día de hoy lleva ejecutándose la sentencia, que es el caso Mendoza contra el Estado Nacional y Estados provincial, porque se demandó a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Básicamente podemos decir que era un grupo de vecinos que vivían en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, encabezados por una de las vecinas de nombre Beatriz Mendoza. ¿A quiénes demandaban? Demandaban al Estado Nacional, al Estado Provincial de la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas que estaban radicadas en la cuenca del río Matanza-Riachuelo. ¿Cuál era el fundamento? Nada, cuestiones de degradación y de contaminación extremas del cauce del río y las condiciones infrahumanas en las que vivían los pobladores de esta zona, que hacían totalmente imposible pensar en una vida digna, en una calidad de vida. El fallo es extenso, lo vamos a poner para que ustedes tengan la posibilidad de leerlo, de poder ver los antecedentes que dieron origen a este reclamo. Acá se ve claro porque al inicio del juicio se planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una doble petición. Por un lado, la recomposición del ambiente por el daño ambiental que se generaba por la contaminación de la cuenca, y por otro lado las pretensiones individuales de cada uno de los habitantes de la zona, alegando problemas de salud, graves problemas de salud, de hacinamiento, de malnutrición. Entonces, la Corte en el 2008, el reclamo se inició en el 2004. En el 2006 la Corte se expide en forma de que se declara competente en relación al daño ambiental de incidencia colectiva.
se declara incompetente para entender en los reclamos individuales y manda a cada uno de los reclamantes particulares a que hagan sus respectivas demandas en los fueros federales correspondientes. Así, en el 2008, la Corte termina dictando sentencia condenatoria tanto al Estado Nacional, a la CUMAR, que es una organización, es una autoridad que se crea por ley nacional, es la autoridad de la cuenca de la Matanza-Riachuelo. Está creada por una ley específica que la vamos a ver específicamente en un trabajo práctico que se va a desarrollar muy probablemente, porque es mediante este organismo donde se plantea un programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la que recepciona la sentencia de la Corte y que tiene 3 presupuestos básicos para no extendernos mucho más. Entonces permitimos que el análisis lo haga cada uno de ustedes en una lectura específica del caso y algunas extracciones que les vamos a proveer. La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Estas mejoras de calidad de vida tienen que ver muchas veces con la reubicación de los habitantes que estaban sobre la orilla y sobre lo que es el camino de sirga de la cuenca. La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus factores, agua, aire y suelo. Y la prevención de los daños que puedan tener un grado de previsibilidad para que no se sigan agravando. Esta sentencia todavía se está ejecutando, es de cumplimiento muy largo, se llevan recabando muchas toneladas de basura propiamente dicha, que era arrojada directamente por las empresas y también por muchos de los particulares que habitaban la zona. Por eso la Corte se expidió acerca de los responsables, y acá terminamos, que no terminé de idea hoy, quienes fueron condenados: el Estado Nacional, el Estado Provincial de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también entran los municipios y el ACUMAR. Queda pendiente que la Corte se expida acerca de la responsabilidad de los particulares que habitaban la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo.